Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Gutiérrez y en esta oportunidad vamos a hablar con un conjunto de compañeros de la representación gráfica de datos. En esta presentación iniciaremos viendo lo que son la definición de una representación gráfica, con los contenidos mínimos que esta gráfica debe tener, los gráficos según las variables que vamos a ir presentando. Y para eso los vamos a dividir en dos, en los gráficos para variables cualitativas, donde vamos a encontrar diagramas de sectores, barras simples, compuestas y apiladas, y gráficos para variables cualitativas, como lo son el diagrama de dispersión, el diagrama de tallo y hoja, lineal, la ojiva puntual, diagrama de caja, polígono de frecuencia e histograma. Para dar inicio, vamos a definir lo que es la representación gráfica. ¿Qué es esto? Es un gráfico en la que la representación visual figura que describe conceptos y relaciones. Los gráficos estadísticos plasman datos conceptuales o numéricos y muestran la relación que estos tienen entre sí. Por ejemplo, contenidos mínimos. Todo gráfico debe tener un número de gráfico en su parte superior. También debe tener un título, como por ejemplo este que dice tiempos de espera en la unidad de emergencia hospitalaria adulto del Hospital El Carmen en el año 2016. Por lo tanto, con este enunciado vemos que el título contiene también la descripción del lugar, también describe el periodo de tiempo. Dice que debe contener una variable, las variables que se están expresando. Y para este caso tenemos la variable meses del año representados por 1 al 8 y la variable tiempo promedio en minutos, donde podemos encontrar acá 200, 400, 600 minutos, 800 minutos y así sucesivamente. La siguiente. Los gráficos según las variables, como dije anteriormente, los vamos a dividir en dos. En gráficos para variables cualitativas, gráficos para variables cuantitativas. A continuación, daremos inicio a la explicación de cada uno de estos gráficos. Gracias. Mi nombre es Carola Jimena Nicolás Fernández y en esta oportunidad yo les voy a explicar lo que es el diagrama de sectores, también conocido como diagrama circular o de torta. Empecemos por la definición. Un diagrama de sector va a ser un gráfico que nos va a representar cantidades en porcentajes. Se utiliza en datos cualitativos y cuantitativos. Como se puede ver en la imagen, el área del círculo es usada para representar la totalidad de lo que es los sujetos, ya sea de una muestra o una población. El círculo se va a dividir en partes. La anterior, por favor. El círculo se va a dividir en partes que van a ser sectores. Van a formar lo que es ángulos. Esto va a representar cada modalidad, valores, ángulos, y también vamos a ver lo que es la frecuencia simple de la modalidad. Esto, como decíamos bien, va a ser utilizado para porcentajes. Como se puede ver, tiene que tener, se puede medir incluso porcentajes anteriores y posteriores. Como podemos ver, 1973, donde el 72,8% va a representar la cantidad de petróleo que hubo en ese año. Y pues en 1999 vamos a ver que va a haber un 54,4% de petróleo en ese año. El siguiente, por favor. Ya. Aquí, para poder entender mejor, vamos a ver un ejemplo. Dice así: un dentista observa el número de caries en cada uno de los niños, de 125 niños de un colegio. La información obtenida aparece resumida en la siguiente tabla. Bien, de 25 niños, como podemos ver, y donde dice F1, que va a ser la frecuencia absoluta, van a tener 0 caries. 45 niños van a tener 2 caries, que vamos a encontrar en X1, que va a ser la variable estadística. Continuamos donde 35 niños van a tener 3 caries, 15 niños 4 caries y 5 niños 5 caries.
Bien, para poder realizar lo que es una gráfica, diagrama de sectores, vamos a necesitar esta tabla, la tabla de frecuencia, como podemos ver. Podemos hacerlo de dos maneras. Si bien lo hacemos escrito, a mano, o también podemos utilizar aplicaciones. Bien, para realizar esto vamos a sumar lo que va a ser la frecuencia absoluta, dándonos un número de elementos de 125, que serían los niños, y tenemos que sacar lo que es la frecuencia relativa, donde podemos ver donde dice H1. ¿Y cómo vamos a sacar esta porción? Vamos a dividir 25 dividido en 125 y nos va a dar 0,2. Y así sucesivamente. En esta porción vamos a tener que sacar también lo que es los sectores, que quiere decir el ángulo, que vamos a multiplicar lo que es la frecuencia relativa, que está representado como H1, que estaríamos viendo en la primera opción, 0,2, vamos a multiplicar por el ángulo que es 360 grados, lo que nos va a dar 72 grados. Y así sucesivamente como lo vamos a representar en nuestra gráfica. Ya todo realizado, podemos ver que la primera opción nos da el 20%, la segunda el 36% y la tercera el 28%. Entonces podemos ver en esta gráfica que primero tiene que tener un título, tiene que tener las variables y vamos a poder observar que 25 niños, de 25 niños, que sería el 20%, están sin caries. Y 45 niños van a estar, que tendrían que tener 2 caries, van a representar lo que es el 36%, viendo la mayoría. Vamos a tener que tener como un resultado, que sería de un total de 125 niños atendidos, un 36% va a representar que tienen 2 caries. 28% de los niños representa que tiene 3 caries, siendo un 20% de niños no presenta caries. Y es de gran preocupación que un 12% a 4% presenten de 4 a 5 caries por niño. Gracias. Mi nombre es Esther Martins y yo voy a explicar sobre el gráfico de barra simple, que es una representación visual de datos. Es una forma de representar datos numéricos y ayuda a su mejor y rápida comprensión. Este gráfico está formado por barras rectangulares y las longitudes de las barras son proporcionales a los valores que representas. Mientras mayor el valor de la barra, será más alta, y cuando es menor, va a ser más baja. Sirve también para comparar dos o más valores. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí están los colores de cabellos, que es una característica, y la cantidad de personas. Los elementos de un gráfico de barras son el eje horizontal, representado por la letra X, y aquí se colocan las variables, que es la característica o una cualidad, que puede ser medida por edad, estatura, ciudad, y etc. Y el segundo elemento es el eje vertical. Está representado por la letra y que se coloca la frecuencia, que es la cantidad de veces que la variable se repite en una muestra. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen el cabello rubio? 6. ¿Cuántas personas tienen el cabello pelirrojo? 4. ¿Cuántas personas tienen el cabello moreno? 14. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Erika. Voy a explicar un poco sobre lo que es el gráfico de barras compuestas para variables cualitativas. Estos gráficos se pueden dibujar horizontal o vertical, y es compuesta porque agrupa varios rectángulos uno encima del otro, donde
donde cada uno de ellos representa un porcentaje del total de cada barra, 100%. Estos gráficos se utilizan para demostrar cómo se relacionan varios elementos en diferentes tipos, además de facilitar la composición entre las partes de una totalidad. Por ejemplo, puedes pasar un ejemplo de un gráfico de barras compuestas es que se origina como resultado de una encuesta para conocer la condición de salud o frecuencia de distintas clases sociales o categorías. En cuanto a su frecuencia, estas serían 5. Excelente, buena, relativamente mala y mala. Y sus categorías serían 4, las clases sociales, que son alta, media, trabajadora y baja. También vamos a ver que la suma de la frecuencia es el 100% del total de cada barra, y cada segmento que vemos representa el porcentaje de cada frecuencia. Cada segmento que está a color es lo que nos puede diferenciar para poder hacer la interpretación. Es decir, cada segmento representa el 100% de los individuos, ya sea de cada clase, y se divide proporcionalmente en los porcentajes de otros criterios de clasificación. Eso sería todo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Harrison Mena y yo les voy a hablar de lo que son gráficos de barras apiladas. Los gráficos de barras apiladas tienen la característica de segmentar múltiples conjuntos de datos, una encima de otra. Más que todo se utiliza para mostrar categorías grandes o también pequeñas. Y también nos da a conocer la relación que tiene un dato con otro. Existen dos tipos de barras apiladas, que pueden ser las simples o las barras apiladas que estén relacionadas en el 100%. Por ejemplo, las simples se colocan cada valor del segmento al lado anterior. El valor total de la barra es todo el segmento de valores agregados. Es ideal más que todo para comparar cantidades totales de un grupo. Después se tiene el gráfico de barras apiladas del 100%, que muestra el porcentaje de la totalidad de cada grupo y es representada por el porcentaje de cada valor frente a la cantidad total en cada grupo. Esto hace que se vea más fácil ver las diferencias relativas entre cantidades de cada grupo. Un fallo que tiene este gráfico es que se vuelve más difícil de leer cuando tiene más segmentos y que no tiene alineado una línea base en común. Por ejemplo, aquí tenemos en el gráfico donde nos muestra varios distintos tipos de deportes y nos da a comparar la clase 2 con la clase 3 en los distintos deportes y con el fin de compararlos. Eso sería todo. Gracias. Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Lombardo Juan Zurita Valdés y yo les voy a disertar un poco de lo que es el diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión es una gráfica de parejas de valores de dos variables cuantitativas. En este tipo de gráfica se usa cuando es de interés estudiar el tipo de relación que existe entre dos variables cuantitativas a través de un diagrama de dispersión.
es posible determinar si entre dos variables cuantitativas existe una relación lineal, curvilínea, o si en este caso no existe una relación entre variables. Veamos un ejemplito. No, el otro era. Ya bueno. Veamos en este ejemplo, cierta universidad tiene guardados los registros de calificación que sacaron algunos estudiantes y su promedio general al graduarse. En acá nos da a conocer los datos de estudios estadísticos tridimensionales que tenemos que trazar en nuestro diagrama en un plano cartesiano. Bueno, ocupamos un cuadrante. En el plano X, en el eje X normalmente ponemos la variable independiente, que es en este caso las calificaciones del examen de admisión. Y en el eje Y ponemos la variable dependiente, que en este caso es el promedio general al graduarse. Ahora tenemos que ordenar cada uno de estos pares en la gráfica. Como vemos que ya está ordenado cada uno de los individuos que se sacaron el promedio para poder cursar. Lo que tenemos aquí son los puntos en una gráfica que corresponde a esta información. Esencialmente lo que queremos es ajustar una línea recta que al menos nos muestre la tendencia de estos datos. Y claramente que se puede observar la tendencia de manera para ajustar. Acabamos de decir que esto es lo que llamamos a una línea recta positiva. Es decir, mientras aumenta la variable X, también aumenta la variable Y. En otras palabras, mientras aumenta los puntos en el examen de admisión, también aumenta el promedio general al graduarse. Así podemos interpretar que sería que los estudiantes con mayor puntuación en la prueba de admisión tienden a tener una mayor promedio de general al graduarse. La otra aplicación. Bueno, en estos datos que se muestra, podemos observar la relación que existen entre la edad de los conductores y el número de accidentes automovilísticos por cada 1000 conductores en el año 2018 en la ciudad de Lima, Perú. Y nos preguntamos, ¿cuál sería la mejor descripción de la relación entre la edad de los conductores y el número de accidentes automovilísticos? Eso lo vamos a ver. Bueno, tenemos que trazar una línea recta que nos deje ver la tendencia de datos. Y como se puede ver, hay una relación lineal negativa. Cuando se aumenta una variable X, la edad de los conductores disminuye. La variable Y es el número de accidentes, por el tanto, podríamos interpretar que los conductores mayores tienden a tener accidentes menos. Y en este otro diagrama, tenemos que la relación que existe entre la puntuación de un examen y la talla de los zapatos de los estudiantes que los realizaron el examen, tenemos que claramente que no se puede tener una línea recta, ni acá arriba ni acá abajo, no se puede. Eso es lo que llamamos que no existe la relación variables. Y muchas gracias. Bueno, voy a continuar yo. Yo voy a hablar de lo que es el diagrama de tallo y hoja. Se preguntarán qué es un diagrama de tallo y hoja. El diagrama de tallos y hojas es un formato para presentar los datos cuantitativos en un formato gráfico similar a un histograma, permitiéndonos obtener simultáneamente una distribución de frecuencias de una variable y su representación gráfica. La siguiente, por favor. Bueno, también les voy a explicar cómo se hace un diagrama de tallo y hoja. Para poder construirlo, basta separar en cada dato el último dígito de la derecha que constituye la hoja, del bloque de cifras restantes que formará el tallo. Como un dato extra es que va a tener ventajas sobre el histograma,
porque va a conservar lo que es la información que puede arrojar las mediciones individuales, situación en la que se va a perder los intervalos del histograma. Eso sería todo. Hola, muy buenas. Mi nombre es Cosette Flores Zambrana. Continuando con los gráficos para variable cuantitativa y explicar lo que es el diagrama lineal. El diagrama lineal o gráfico lineal se compone de una serie de datos que son representados por puntos. Estos puntos se encuentran en la intersección de los datos del eje horizontal y los del eje vertical. Y finalmente son unidos por segmentos lineales que corresponden a puntos consecutivos. Mediante este gráfico se puede comprobar de manera rápida el cambio de tendencia de los datos. Tienen su uso en series temporales, ya sean mensuales, anuales, trimestrales, etc. Para construir un gráfico de línea hay que tomar en cuenta los siguientes pasos. Aquí voy a explicar con mi gráfico, que es según la temperatura. En un eje horizontal o en un eje de abscisas se colocan los periodos de tiempo, en este caso los meses. En el eje vertical o el eje de las coordenadas se colocan las frecuencias absolutas o relativas. En nuestro caso serían los centígrados. Luego se señalan los puntos. A cada periodo de tiempo le corresponde un punto en el valor de su frecuencia. Por ejemplo, enero se encuentra entre los 10 grados centígrados y los 15 grados centígrados. Luego estos puntos, finalmente estos puntos se unen mediante segmentos lineales. Eso sería todo. Muchas gracias. Hola, buenas. Soy Camilo y continuando con los gráficos de variable cuantitativa, voy a pasar a explicar lo que es la ojiva porcentual. Me disculpo por el error tipográfico en el título, pero no es puntual, es ojiva porcentual. Bueno, la ojiva porcentual se ocupa para los datos cuantitativos. Es un gráfico que mediante el trazado de una línea muestra las frecuencias acumuladas que van a tener cada tipo de variable. Este tipo de gráfico recibe varios nombres dependiendo de los que se ocupe en ella. Por ejemplo, si se ocupan frecuencias absolutas, se va a llamar simplemente ojiva. En los casos en que representa porcentajes de las frecuencias relativas, se va a llamar a ojiva porcentual. Como se ve en la imagen, cada punto está asociado a un valor proporcional al rango en el que está. Por ejemplo, como había mencionado anteriormente, son frecuencias relativas porcentuales acumuladas. Cada dato que le sigue, que le sucede al anterior, va a tener en cuenta, va a tener acumulado el dato anterior. Y una particularidad de este gráfico, es que el dato final, si es en porcentaje, va a representar el 100%, y si es una frecuencia absoluta, va a representar el 100% también de los datos, que sería el total. Muchas gracias. Bueno, continuando con las variables cuantitativas, yo voy a hablar sobre el diagrama de caja. Soy Malena Barrera. Es una representación de una variable cuantitativa con el propósito de identificar los cuartiles del conjunto de datos. Una cuartil es una medida estadística de posición. Esta divide la serie en 4 números iguales. Como podemos observar, se toma en cuenta lo que es el valor más bajo, el valor más alto, se saca la media y a partir de la mediana y el valor más bajo podemos sacar el primer cuartil. Y de la mediana y el valor más alto, el tercer cuartil. Se considera simetría positiva a la derecha si es la parte más larga desde la mediana y asimetría negativa a la izquierda si la parte es más larga anterior a la mediana. Como ejemplo, podemos ver el uso del diagrama de caja en una muestra donde queremos sacar la estatura de los alumnos de un determinado curso en centímetros, en donde tenemos el valor más alto, que es 1.85 y el valor más bajo es 1.65, la mediana 1.72. Se saca el rango, que es de 20 centímetros. Entre la media y el más bajo es 1.69 y entre la media y la más alta es 1.85. Se enfoca en sacar los mayores datos para comparar la distribución y tendencia. Gracias.
Buenas tardes nuevamente, mi nombre es Miguel y vamos a hablar ahora de los gráficos para variable cuantitativa, particularmente del histograma. ¿Qué es lo que es el histograma? Es una representación gráfica de una variable que tiene forma de barras, como ya lo fueron mencionando mis compañeras anteriormente, pero donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores expresados. Uno de los ejes representa las frecuencias y el otro eje representa el valor de la variable. Entre medio de esta información vamos a hablar de lo que es la marca de clase. ¿Qué quiere decir eso? Que es la mitad del intervalo en que se están agrupando la mayor cantidad de frecuencia de datos. ¿Cuándo utilizamos este histograma? Se utiliza cuando queremos estudiar una variable que es continua, por ejemplo, el tiempo, como franjas de edades o alturas de la muestra, y por comodidad sus valores se agrupan en clases, es decir, valores continuos. La siguiente, por favor. Como vemos en este ejemplo, tenemos los tiempos de espera en un servicio de urgencia en un hospital en el año 2016. Si vemos acá, los meses están representados por los números 1, que corresponde a enero, número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que van a corresponder desde el mes de enero hasta el mes de agosto. Abajo tenemos los números de tiempo en minutos, donde la línea basal nos va a hablar de 0 minutos hasta 1800 minutos. Acá tenemos varios histogramas, si podemos ver, donde el color azul está representado por el tiempo de espera para que un paciente sea categorizado. En el color negro tenemos el tiempo que espera un paciente cuando es categorizado como C2. Y en el color gris tenemos los pacientes que están categorizados con un riesgo de C3. Por tanto, este gráfico nos habla del tiempo en periodos de meses, nos habla de frecuencias en minutos y nos está mostrando el comportamiento durante todo el periodo de los tiempos de espera de los pacientes en un servicio de urgencia. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, podríamos observar que claramente, a medida que aumenta el invierno, por ejemplo, aumenta el tiempo de espera de los pacientes menos graves. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Javiera. Yo voy a estar explicando qué es un polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia consiste en un gráfico de líneas, el cual va a presentar la frecuencia absoluta de los valores de una distribución. La altura del punto asociado a un valor de la variable es proporcional a la frecuencia de dicho valor. Con esta herramienta gráfica pueden representarse variables cuantitativas o distribuciones diferentes, de un modo rápido y sencillo, y todo esto dentro del mismo gráfico. La siguiente, por favor. ¿Cómo se va a crear un polígono de frecuencia? A partir de un histograma de frecuencia. Se marcan los puntos medios en la parte superior de las barras y se unen con los puntos con las líneas rectas. Y a la gráfica resultante se le va a llamar polígono de frecuencia. Para complementar el polígono se tiene en cuenta el punto en la marca de clase del intervalo que está al inicio y otro punto que va a estar al final. Y ambos puntos tienen que tener una frecuencia de 0. Eso sería todo. Gracias. Saludos, yo soy Abner Apaza Calderón y el día de hoy voy a estar hablando sobre el pictograma. ¿Qué es un pictograma? Un pictograma es un gráfico que representa mediante figuras, imágenes o símbolos de la frecuencia de una variable cualitativa o discreta. Prácticamente al igual que los gráficos de barra, suelen usarse para comparar magnitudes o ver la evolución en el tiempo de una categoría concreta. Vamos a irnos a los tipos de pictogramas.
Claramente tenemos ahí una imagen donde las gráficas de barra están constituidas por símbolos o figuras distorsionadas que se adaptan a la longitud de la barra. Siguiente, por favor. Ahí tenemos otro ejemplo, que también es una gráfica de barra, cuyas bases están constituidas por símbolos o figuras del mismo tamaño que representan una cantidad específica. A mayor frecuencia, más acumulación de figuras. En la tercera imagen que tenemos, que son un símbolo o figuras cuyas áreas representan las frecuencias de cada categoría de la variable. Eso sería todo. Muchas gracias.